Muy buenas tardes, amigos, amigas, amigues. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Nosotros. Yo soy Taira Yaquetti y hoy está con nosotros nuevamente en el programa el doctor Guillermo Atencio. Él estuvo hace unas semanas con nosotros y estuvimos hablando, estuvimos hablando de unos temas muy interesantes. Hoy vuelve con nosotros para hablar acerca del anticonceptivo oral de emergencia. Es un tema que pues ha estado recorriendo los diferentes medios de comunicación, ha estado muy pendiente de la opinión pública acerca de esto, y para hablar de, valga la redundancia, valga la repetición otra vez, la anticoncepción oral de emergencia, está con nosotros el doctor Guillermo Atencio. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido a nosotros. Muy buenas tardes con todas y con todos. Realmente es un gusto nuevamente conversar con ustedes sobre estos importantes temas que están relacionados con la salud sexual y reproductiva. Así es, doctor. Mucho se habló, mucho se dijo, el tema se politizó, ¿no? Hubo mucha gente que dio muchísimas opiniones, muchísimas, ¿no? Las políticas, las religiosas, pero aquí estamos nosotros para tratar el tema desde el enfoque médico, ¿no? Entonces, más o menos como para ir entrando en materia, vamos a irle contando a la gente de que desde enero de este año, el Ministerio de Salud inició con la distribución de 80,000 píldoras del anticonceptivo oral de emergencia, conocido también por sus siglas como AOE, a nivel nacional, ¿no? Luego de que se conociese el fallo del Tribunal Constitucional que dispuso que el Ministerio de Educación entregara de forma gratuita el anticonceptivo en todos los centros de salud. Entonces, ahora, la primera pregunta, la pregunta de rigor, doctor. Explícanos usted, ¿qué es el anticonceptivo oral de emergencia? Sí, solamente una pequeña corrección. El tema es, en el lapso que ha mencionado el Ministerio de Educación, no, es el Ministerio de Salud, por si acaso no vaya a ser que la población cometa... Perdón. Sí. ¿Qué es la anticoncepción oral de emergencia? A ver, lo que sucede es de que dentro de la gama de métodos anticonceptivos y de provisión de métodos e insumos para justamente poder darle posibilidades a las personas que pueden espaciar el embarazo, se encuentra la anticoncepción oral de emergencia, que lo que es una dosis alta de hormonas, que lo que busca es bloquear el momento en que se produce la ovulación. Lo que ocurre es que dentro de la fisiología femenina, la mujer una vez al mes tiene un pico de una hormona que se llama LH, y que esta hormona, por ejemplo, es la que precede al momento en que se produce la ovulación. Esto ocurre todos los meses en la mujer y se produce solamente una vez al mes. Entonces, lo que busca la anticoncepción oral, por ejemplo, anticonceptiva, es justamente disminuir estos ciclos, estos picos hormonales. Pero cuando, por ejemplo, no se toma periódicamente la píldora y se puede tomar en una dosis un poco más alta, lo que hace es que si la mujer está previa a la ovulación, se produce también el bloqueo de ese pico ovulatorio que nosotros le llamamos, y la mujer ya no ovula. Entonces, justamente esto se observó porque anteriormente, hace mucho tiempo, se utilizaban dosis altas de métodos anticonceptivos. Y se observó que precisamente cuando se daba más dosis, se producía esta supresión del pico hormonal de la ovulación. Entonces, precisamente, inicialmente había un método que se llama método de Yuspe, que este método de Yuspe, por ejemplo, consiste en que se comienzan a dar la anticoncepción oral normal que se usa. Se da, por ejemplo, una pastilla o 2 pastillas mañana y tarde. Entonces, con eso también se buscaba elevar la cantidad de hormonas para bloquear la ovulación. Pero esto se comenzó a observar de que no era necesario, por ejemplo, la dosis del estrógeno, solo del progestágeno, que ahí es donde apareció justamente la anticoncepción oral de emergencia. Y precisamente la anticoncepción oral de emergencia, entonces, ¿qué cosa es? Es una pastilla que contiene una dosis alta de un progestágeno, que en este caso es el levonorgestrel,
y que precisamente al darle una dosis alta previo a la ovulación, lo que hace es bloquear la ovulación de la mujer, y con eso ya la mujer no tiene posibilidad, lógicamente, de embarazarse, ya que se bloquea la ovulación que normalmente se iba a producir con este pico, digamos, de la hormona LH, que es la que se produce, ¿no? No lo escucho, no escucho. No escucho. Perdón. Ahora sí, ¿me escucha? Ahora sí. Le decía, mucho se especuló y uno de los, digamos, argumentos que se utilizó como caballito de batalla para sabotear, para impedir, para intentar inclusive desinformar a la población, fue el decir que la píldora del anticonceptivo oral de emergencia era abortiva. Así, a rajatabla se dijo que era abortiva porque una vez que se había tenido la relación sexual sin protección, ya había una concepción, y que como esta píldora se tomaba después de la concepción, lo que se estaba haciendo era producir un aborto. ¿Es esto cierto o no, doctor? No es cierto, porque realmente nosotros, por ejemplo, cuando proveemos la píldora oral de emergencia, no es al 100% efectiva. Tiene el porcentaje, por ejemplo, de efectividad es de aproximadamente cerca de las primeras 24 horas, cerca de un 75-80%, y conforme pasa el tiempo va disminuyendo. ¿Por qué? Porque justamente hay mayores posibilidades de que la mujer pueda haber ovulado en ese proceso, entonces ya no va a ser efectiva. Por otro lado, otro concepto, por ejemplo, que se maneja es el que acabas de mencionar, que se menciona, no, una relación sexual, si se produce la fecundación, entonces ya se produce. No, no es así. Hay muchos temas fisiológicos que también hay que tomar en cuenta. Uno de ellos, y sumamente importante, es la sobrevivencia del espermatozoide dentro del tracto genital femenino. Por ejemplo, los espermatozoides se ha visto que pueden sobrevivir hasta cerca de 7 días dentro del tracto genital femenino. Por lo tanto, durante todo ese tiempo, si se produce la ovulación y hay, por ejemplo, espermatozoides en el tracto genital femenino, se va a producir una fecundación. Entonces, la fecundación no se produce inmediatamente después de la relación sexual, ¿no? La fecundación se produce durante todo ese tiempo en que todavía, por ejemplo, los espermatozoides puedan sobrevivir, y durante ese tiempo que se puede producir la ovulación. Ahora, ¿la mujer tiene una relación sexual y ovula? Tampoco no es así. La ovulación se puede producir dentro de todo ese tiempo. Entonces, ahí precisamente es donde interviene la anticoncepción oral de emergencia, para que precisamente, por ejemplo, pueda inhibir la ovulación y se pueda impedir la posibilidad de que tenga un embarazo no esperado, porque ese es el objetivo, ¿no? Entonces, no se ha demostrado de que realmente sea abortivo. Su mecanismo de efecto de actividad es básicamente bloquear el momento de la ovulación que se pueda producir durante el momento de la actividad sexual o después de la actividad sexual. Entonces ahí justamente no podemos considerar que este es un medicamento abortivo, es un medicamento básicamente que va a inhibir la ovulación, y con ello, por ejemplo, se va a impedir la posibilidad de que la mujer salga embarazada. Ok, doctor. Entonces, está aclarado el tema. Ahora, de aquí, de saber que no es abortivo, se me prende a mí el foco y pregunto yo. Como su nombre lo dice, anticonceptivo oral de emergencia, hay que usarlo en situaciones reales de emergencia. Esto no funciona como los anticonceptivos orales comunes que se toman uno diario. Estos se toman en estados de emergencia. Que, por ejemplo, digamos, se rompió el preservativo, o nos olvidamos de utilizar un preservativo masculino o femenino, o de repente por ahí se nos pasó, ¿no? La adherencia al anticonceptivo oral normal, o también existe la posibilidad de que la persona haya sufrido violencia sexual. Entonces, como es un anticonceptivo oral de emergencia, ¿cuántas veces se podría considerar su uso? Entendamos que no es algo que podemos tomar cada fin de semana, ¿no? Entonces, ¿cada cuánto tiempo se podría usar este anticonceptivo? ¿Y cuáles serían de repente las restricciones, ¿no? Digamos así, en tiempo? ¿Qué podría pasar si yo, por X causas,
lo pudiera tomar varias veces o muy seguido? Lo que va a pasar es algo que busca que evitar, que es un embarazo. O sea, ¿qué quiere decir? Si, por ejemplo, las personas lo comienzan a usar de manera continua, su nivel de eficacia va a bajar y va a fallar. Y va a llegar el momento que ya no va a funcionar. Entonces, el objetivo, por ejemplo, que está buscando de evitar un embarazo no esperado no se va a cumplir. Por otro lado, hay que tomar en cuenta de que todo tipo de medicamentos siempre tiene, por ejemplo, sus indicaciones específicas que van a buscar precisamente evitar que se use de manera equivocada. Entonces, por ejemplo, si el objetivo de la anticoncepción oral de emergencia es evitar un embarazo no esperado, definitivamente, si se usa muy seguido, va a fallar, por lo tanto no va a conseguir la persona el objetivo que estaba buscando. Eso en primer lugar. Entonces, nosotros no podríamos decir también, y eso sería, digamos, levantar un temor falso en la población, de que le podría hacer un daño irreversible. Lo que produce, por ejemplo, también, por otro lado, la anticoncepción de emergencia, que produce una alteración del ciclo menstrual. Entonces, ¿qué quiere decir? Si la mujer, por ejemplo, va a tomar, como estaba mencionando usted, toda la semana, va a llegar el momento en que la mujer posiblemente tenga sangrados irregulares, no va a menstruar regularmente, ¿no? Y va a fallar el método, o sea, va a tener un embarazo no esperado. Entonces, estas son las consecuencias que pudiera tener, ¿no? Y la mujer, por ejemplo, que está usando la anticoncepción oral de manera así irregular, no va a saber ni siquiera en qué momento, por ejemplo, su ciclo se normaliza para utilizar el método anticonceptivo no seguro. Entonces, por esa razón es que no debe usarse de manera continua, de manera, por ejemplo, semanal, constante, ¿no? No se puede decir también, oiga, úselo solamente 2 veces al mes. No, eso sería también un error manifestarlo. Lo que tenemos que tomar en cuenta y la política es tener muy claro que si lo toma de manera continua no va a ser efectivo, por lo tanto no va a funcionar. Por ejemplo, lo puede tomar una vez, de repente pasa 2 semanas, lo vuelve a tomar, la posibilidad, por ejemplo, ya falla, ya disminuye. ¿Por qué? ¿Y por qué? Voy a explicar por qué muy brevemente. Si, por ejemplo, la mujer ha incluido su ovulación el día 1, domingo primero, suponiendo, pasan 14 días, es posible que la mujer en ese periodo haya ovulado. Entonces, cuando tome la anticoncepción oral de emergencia en el día 14, ya ovuló y ya se embarazó. Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta. Que no necesariamente, por ejemplo, la anticoncepción oral de emergencia va a funcionar de manera efectiva. Y por otro lado, como estaba mencionando, los ciclos irregulares que va a producir también va a generar una situación de que en cualquier momento la mujer se puede embarazar. Cuando hay ciclos irregulares, no podemos conocer con exactitud si, por ejemplo, la mujer tiene un periodo fértil conocido. Entonces, eso también va a producir un problema. Alguien me manifestó, ¿quiere decir que entonces esta pastilla va a solucionar el problema? No, 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 no va a solucionar el problema de las personas que de repente digan, muy bien, no quiero embarazarme y tomo la pastilla. No es así, porque mientras más seguido la tome, más posibilidades de que el método falle. Entonces quiere decir que la va a tomar y no le va a servir. Lo único que va a producir es una alteración de la menstruación, sangrados irregulares, que a la larga sí, pues, en una persona, por ejemplo, que presenta una anemia, la va a afectar. Porque si una mujer, por ejemplo, tiene sangrado durante mucho tiempo, la va a anemizar todavía peor un ciclo así de manera, o sea, una toma de manera irregular. Por esa razón es que la población no debe entender de que esta es la píldora mágica que voy a solucionar con ese problema, por ejemplo, de no tener un embarazo no deseado cuando no esté tomando un método anticonceptivo. No es así. Por eso es que existen los métodos anticonceptivos, que para el caso del Ministerio de Salud tenemos una gran variedad de métodos, ¿no? Los métodos hormonales, los métodos de barrera, y que se dan completamente gratuitos a todas las personas, por ejemplo, que desean espaciar sus hijos. Entonces, eso es lo que hay que entender con la anticoncepción oral de emergencia. Y sí tiene razón, o sea, en el sentido de que sí, pues, hubieron muchos aspectos de índole ideológico y que malinformaron a la población. Yo creo que esta resolución que ha salido por parte del Tribunal Constitucional, lo que hace básicamente es poder permitirnos a nosotros como Ministerio de Salud incorporar la anticoncepción oral de emergencia como parte de toda la gama, por ejemplo, de insumos que brindamos para las mujeres cuando desean espaciar su embarazo. Y por otro lado también manifestar de que realmente nosotros ya veníamos repartiendo la anticoncepción oral de emergencia de 2016 porque hubo una acción de amparo, ¿no? En un tribunal, en el Poder Judicial, porque, por ejemplo, cuando en el 2011 el Tribunal Constitucional sacó su primera resolución,
prohibió al Ministerio de Salud que se reparta la anticoncepción oral de emergencia, pero solo al Ministerio de Salud. Por lo tanto, por ejemplo, solo los servicios públicos no podían repartir la anticoncepción oral de emergencia, pero sí en la parte privada. Entonces, ¿qué significaba eso? De que las personas que tenían dinero y acceso para comprar sí podían acceder a la anticoncepción oral de emergencia, no las personas que tenían menos ingresos. Y lógicamente esto es un sentido completo de inequidad, porque el dinero no debe ser, por ejemplo, una traba para que las personas accedan a los servicios de salud y salud reproductiva. Entonces se presentó una acción de amparo, ¿no?, que fue aceptada por el Poder Judicial y donde precisamente le dijo de que un poco en contradicción a lo que había dicho el Tribunal Constitucional, porque lo que pasa es que el Tribunal Constitucional lo puso en duda. Dijo, habiendo dudas de que este es un método abortivo, se recomienda que no se reparte. Entonces, sobre esa base de que habían dudas, es que, por ejemplo, la acción de amparo que se presentó dijo, oiga, mientras hay dudas y mientras el Tribunal Constitucional decide sobre las dudas, no puede haber personas que por una cuestión de ingresos económicos no acceda a este servicio. Por lo tanto, se cuestionó y esa acción de amparo permitió de que desde 2016 ya veníamos repartiendo. Y como hemos dicho, ¿no?, al principio, por ejemplo, repartíamos 30.000 anticoncepción oral de emergencia al año, ahora estamos en 80.000 y calculamos que este año, por ejemplo, de repente incluso va a ir aumentando, ¿no?, de acuerdo a la demanda, porque nosotros calculamos de que siempre se aumenta en un 5% aproximadamente la demanda en forma general. Así que ahora ya los tenemos en todo el segmento de salud, estamos monitorizando el proceso también de entrega, porque había mucha gente que no quería entregar por conceptos, por ejemplo, ideológicos, pensando que de repente era una píldora abortiva o ponía dificultades, y ahora ya no, estamos siendo muy claros que esta es una anticoncepción que se accede a través de los servicios de emergencia o también en los servicios de planificación y forma parte, como ya lo ha mencionado usted, del kit para la atención de víctimas de violencia sexual, porque una de las consecuencias en las sobrevivientes de la violencia sexual es precisamente la posibilidad de embarazo no deseado, ¿no? Y especialmente, por ejemplo, hay que tomar en cuenta que hay un 65% de víctimas que llegan a los servicios de salud son menores de 19 años. Por lo tanto, y esta es una cifra altísima que nosotros tenemos, ¿no?, que son víctimas de violencia sexual, a la cual, por ejemplo, brindamos el kit de atención de la violencia sexual, en el que se incluye la anticoncepción oral de emergencia. Lo escucho y me salta una duda que está también relacionada con esto de los mitos que se van creando, ¿no?, o de las leyendas urbanas que se van creando a raíz de los medicamentos o los nuevos tratamientos que van saliendo. Usted hablaba hace un momento y se refiere, quizás, bueno, por una cuestión de costumbre, a las mujeres que usan la píldora de anticoncepción oral de emergencia. Pero recordemos que también en nuestra sociedad existen los hombres trans y que, bueno, muchos de ellos tienen relaciones sexuales penetrativas y que también pueden usar la píldora anticonceptiva. Una de las preguntas que nos llegan, por ejemplo, es: un hombre trans que está en tratamiento masculinizante, que utiliza testosterona, la cual, remarcamos, no es un método anticonceptivo, pero que sí detiene la menstruación. Una persona que está en este tratamiento podría utilizar, digamos, como lo utilizaría una mujer cisgénero, la píldora del día siguiente sin ninguna complicación, o podría haber una interacción entre las hormonas que tiene la píldora de la OE y la testosterona que viene usando esta persona. A ver, todo tratamiento hormonal produce una alteración del ciclo menstrual en general. Lo que pasa cuando tiene, por ejemplo, dosis permanentes, o sea, dosis constantes, permanentes, como dice testosterona, por ejemplo, sí puede, por ejemplo, producirse una inhibición de la ovulación. Y si la mujer no está menstruando, esa es la mejor forma de ver, por ejemplo, de que o el hombre trans no está menstruando, o sea, se puede ver de que está alterando. Pero, sin embargo, hay momentos en que hay estatus ovulatorio. O sea, quiere decir que posiblemente en algún momento podría producir un estatus ovulatorio. En este caso, por ejemplo, se puede utilizar la anticoncepción oral de emergencia, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que esos escapes ovulatorios, por ejemplo, no van a ser físicos,
Por lo tanto, lo que se recomendaría ahí, en esos casos muy específicos, la persona está con tratamiento, etcétera, es, por ejemplo, tener la posibilidad de evaluar si está teniendo escapes ovulatorios con el tratamiento hormonal. Y eso lo tiene que hacer el médico, efectivamente, para ver si, por ejemplo, hay esos escapes ovulatorios. Y si hay esos escapes ovulatorios, entonces debería agregarse un método anticonceptivo que puede ser un método, por ejemplo, como el dispositivo intrauterino, ¿no? Que no va a tener un efecto hormonal, pero sí va a tener un efecto anticonceptivo, ¿no? Que va a garantizar que la persona no se mate. Muy interesante, doctor, lo que nos cuenta. Otra pregunta que salta sola. Si bien hay ciertas, como usted acaba de mencionar hace un momento, algunas restricciones muy generales, de repente se pueden dar algunas que sean muy específicas en qué casos, qué personas específicamente no pueden o no deben utilizar la anticoncepción oral de emergencia. El objetivo de la anticoncepción oral de emergencia es evitar un embarazo no esperado. Por lo tanto, todas las mujeres o hombres trans de repente, por ejemplo, todas las personas con vagina, son todas las mujeres que tienen posibilidad de embarazarse, pueden usar la anticoncepción oral de emergencia. Es más, ponemos el caso, una mujer diabética, por decir, hoy que tiene, por ejemplo, de repente situaciones que a veces una elevación de hormonas podría producir unas hiperglicemias, ¿no? Que son leves en realidad y son controlables, pero sería mucho peor que de repente esa mujer salga embarazada. Entonces hay que evaluar riesgo-beneficio. ¿No? Es mejor, por ejemplo, de que podamos nosotros controlar la posibilidad de un embarazo, ¿no? En esas condiciones. O sea, en realidad, toda mujer que tiene posibilidades de tener un embarazo no esperado, toda persona que tiene un embarazo no esperado, puede usar la anticoncepción oral de emergencia. Otra pregunta que me salta rapidísima. Sabemos que las personas que viven con VIH, que son adherentes a su tratamiento y que están indetectables, ¿no? Algunas piensan y pueden optar dentro de su sexualidad por no tener familia, pero también piensan que de repente podría haber algún tipo de interacción entre el tratamiento antirretroviral y la anticoncepción y la píldora. ¿Esto es cierto o no es cierto, doctor? No hay una interacción, digamos, entre los medicamentos. Lo que se puede observar en general, por ejemplo, con las dosis hormonales, es que si hay pacientes que de repente usan durante un buen tiempo algunas sustancias que inhiben el funcionamiento hepático, ahí sí podría haber alguna infección, que son muy raras, ¿no? Pero en realidad, por ejemplo, en este caso, el uso de medicamentos antirretroviral no está contraindicado en la anticoncepción oral de emergencia. Pero recordar siempre que es de emergencia y que lo mejor es que se use un método anticonceptivo más permanente o constante. ¿Y hay de repente alguna interacción, por ejemplo, entre el uso de la píldora bajo los efectos del alcohol o de alguna sustancia, alguna droga? Definitivamente, por ejemplo, cualquier medicamento, como se metaboliza en el hígado y el alcohol también se metaboliza en el hígado, puede haber cierta interacción, pero la pregunta es siempre si el objetivo es buscar evitar un embarazo no esperado, incluso de repente puede haber tenido... Planteé mal la pregunta, entonces de repente, ¿podría haber una falla en el anticonceptivo si se usa? Eso mejor. ¿Habría alguna falla en el anticonceptivo oral de emergencia si es que se usa bajo los efectos del alcohol o de la droga? Pero es mejor usarla a no usarla, claro, a la zona esperada. Claro, ahora, es como cuando negociamos el uso del retroviral y preguntan, ¿no? Esta noche voy a beber alcohol, ¿lo tomo o no lo tomo? No, mejor tómalo, ¿no? Si vas a beber alcohol, prefiero que lo tomes antes que no tomes el tratamiento. Entonces, sería la misma indicación. Claro, así es preferible usarlo porque realmente va a impedir un embarazo no esperado, ¿no? Y esta es una situación que puede ser mucho más crítica para la persona, ¿no?
que está y que va a tener embarazo no esperado. Entonces hay que usar el método anticonceptivo. Ahora, también hay que acordarse que la anticoncepción oral es emergencia y se toma generalmente posterior a la relación sexual, ¿no? O sea, estamos usando un método anticonceptivo y ocurre una falla del método. Algunas personas dicen, caramba, qué interesante, entonces voy a tomarlo antes de tener relación sexual. Vuelvo a repetir. Esto va a generar una disminución de posibilidades de eficacia y generando una situación de mayor riesgo para la persona, por ejemplo, que no desea embarazar. ¿Quiénes están, así, digamos, quiénes están dentro de la población objetivo para ir a los centros de salud y solicitar esta anticoncepción oral de emergencia? Pueden ir todas las mujeres, hay un rango de edad, hay un requisito previo. El rango de edad de atención en los servicios de salud sexual reproductiva está entre los 15 y los 49 años, para los casos, por ejemplo, de evitar un embarazo no esperado. Mujeres menores o personas menores de 14 años, recordar que según nuestras leyes se constituyen una afectación, por ejemplo, de la identidad sexual y una relación sexual. Por lo tanto, por ejemplo, las personas deben administrarse la anticoncepción de emergencia en caso, por ejemplo, de una exposición que se califica como un tipo de abuso sexual y de violencia sexual, ¿no? En todas las personas que son menores de 14 años, en nuestro país, según nuestras normas, nuestras leyes, establece que las personas menores de 14 años no tienen libertad sexual. Por lo tanto, una relación sexual es consecuencia de una posibilidad de abuso, trata o de obligación de la relación sexual y se da en ese contexto. Por lo tanto, sí pueden acceder en ese contexto a la anticoncepción oral de emergencia. Y en las mujeres mayores de 15 años, ¿no? Toda mujer que tiene relaciones sexuales o ya tiene un hijo puede acceder a los servicios de salud para que pueda proveerse los métodos anticonceptivos y la anticoncepción oral de emergencia. Ok, doctor, nos ha quedado muy claro, como siempre. Es un gusto conversar con usted porque la comunicación es súper fluida y se entiende perfectamente, que ese es el objetivo de estos programas, de que la mayoría de la población pueda acceder en un lenguaje entendible, en un lenguaje cómodo, en un lenguaje comunitario, ¿no?, a esta información que por muchos años se sintió muy lejana por estas barreras de la comunicación. Doctor, vuelvo a reiterarle mi agradecimiento y a invitarlo a una siguiente edición del programa. Vamos a encontrar algún tema del que se pueda conversar y, como usted sabe, el programa es enteramente suyo. Si usted quiere decir algo, hacer una conclusión, una recomendación, una invitación, siéntase en total libertad de hacerlo. Muchas gracias. Yo creo de que la sociedad civil ha jugado, por ejemplo, un papel sumamente importante en este proceso. Las organizaciones sociales, las organizaciones, la mesa, por ejemplo, de derechos sexuales y reproductivos, una serie de elementos y agrupaciones han sido capaces de poder, por ejemplo, mantener durante todo este tiempo esta permanencia, por ejemplo, de poder hacer valer lo que significa, por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos de cada una de las personas que viven en nuestro país. Entonces yo creo que realmente hay que reconocer que así como, por ejemplo, se ha logrado implementar y, digamos, demostrar de que la anticoncepción oral de emergencia, con nosotros científicamente ya lo sabíamos, eran temas, por ejemplo, de índole y de decisión política que debía de tomarse. De igual manera, yo creo que también la sociedad civil debe estar siempre vigilante, organizadamente vigilante, para que precisamente el Estado sea el principal garante de los derechos sexuales y reproductivos de cada una de las personas que viven en nuestro país. Muchísimas gracias, doctor Guillermo Atencio. Gracias también a todas las personas que han estado conectadas a la transmisión de su programa Nosotros, siempre a través de las ondas de Radio Conexión Vida. Con nosotros será hasta una nueva oportunidad. Recuerden que el COVID sigue con nosotros. Mantengámonos alerta, por favor.
síganse colocando las vacunas. Aún es bajo el índice de personas con cuarta dosis. Vayamos. Ya la vacunación es permanente. Vayamos. Ya no necesitamos fechas, programaciones. Vayamos a colocarnos la vacuna, ¿no? Y lo que siempre les recomiendo, y ahora que estamos hablando de anticoncepción, pórtense mal, cuídense bien, usen siempre un condón femenino o masculino para cada relación sexual. Un condón usado de forma adecuada previene embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual y de contraer el VIH causa del SIDA. Con nosotros será hasta una nueva próxima oportunidad. Gracias, doctor. Gracias, amigos, amigas. Muchas gracias también a todos ustedes. En GIVAR, estamos comprometidos con el acceso oportuno a tratamiento antirretroviral. Recibimos las denuncias a través de nuestra página web, la aplicación, vía telefónica o a través de nuestras redes, Facebook y WhatsApp. Verificamos la información y comunicamos la situación a las instancias correspondientes. A través de un seguimiento cercano con las autoridades y con la persona denunciante, buscamos la solución del problema. Si tienes algún problema con la entrega de tus medicamentos, denuncia. GIVAR.